Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de uno de los herbívoros más peligrosos, subestimados y a la vez más interesantes que podrían llegar a prehistoria. Un dinosaurio que rompe por completo la idea de que los herbívoros solo huyen y se defienden de forma pasiva. Ya se empieza a sentir que este no sería un simple tanque lento, sino un verdadero muro viviente. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre lo que podría traer la llegada del Stegosaurus a prehistoria Roblox. Primero vamos a basarnos únicamente en la información oficial que ya está publicada en el Trello, y después pasaremos a las ideas que surgieron de la publicación que hice en la comunidad. Antes de empezar con las ideas, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Información del Stegosaurus. Empezando con la información oficial del Trello, el Stegosaurus está clasificado como un herbívoro sangrador de nivel 5. Esto ya lo coloca en una categoría muy especial, porque no estamos hablando de un herbívoro tanque sin ofensiva, sino del herbívoro con mayor capacidad de sangrado de todo el juego. Su daño no se basa en golpes rápidos ni combos, sino en aplicar un sangrado extremadamente intenso que castiga a cualquiera que se acerque sin pensar. No tendrá mucha movilidad al correr, lo cual es clave para su balance, pero es difícil acercarse a él debido al enorme alcance de su cola puntiaguda. La devastadora cantidad de sangrado que puede infligir está pensada para aprovecharse mejor de forma defensiva, castigando errores del rival. En vida, el Stegosaurus habitó praderas de helechos, llanuras aluviales y entornos semiáridos con abetos, lo que encaja perfectamente con los biomas en los que estaría presente dentro del juego, como la sabana y los bosques de robles. Su dieta estaría basada en plantas de hoja verde, lo que refuerza su rol de habitante de zonas abiertas, donde tiene espacio para girar y usar su cola como arma principal. Golpe de cola devastador. Pasando ahora a las ideas más repetidas de la comunidad, hay una habilidad que aparece prácticamente como obligatoria y que define por completo al Stegosaurus, el golpe de cola devastador. Esta no sería solo su ataque principal, sino su identidad completa dentro del juego. El Stegosaurus no gana por velocidad ni por persecución, gana por castigo. Y la cola es su herramienta definitiva. Este golpe no sería rápido ni spameable. Todo lo contrario. Sería un ataque amplio, pesado y con una animación clara que avisa que algo muy malo está por pasar. Un movimiento que exige buen posicionamiento y lectura del combate. Cuando un carnívoro intenta morder por detrás, se confía demasiado o calcula mal la distancia, este golpe debería sentirse como una sentencia. Al conectar, el daño sería crítico e inmediato, acompañado de un sangrado severo con efecto de hemorragia profunda. No sería un sangrado leve, sino uno que obliga al enemigo a retirarse o a tomar decisiones desesperadas. En algunos casos, incluso podría provocar fracturas, reduciendo drásticamente la movilidad o la capacidad ofensiva del rival. Esta habilidad convertiría cada error del enemigo en una oportunidad letal. Frente a un Stegosaurus, no basta con ser fuerte, hay que ser inteligente. Un solo error frente a esa cola puede decidir todo el enfrentamiento. Postura defensiva. La postura defensiva aparece como una mecánica clave para reforzar su rol y su presencia en el mapa. Al activarla, el Stegosaurus adopta una posición clara y reconocible. Baja la cabeza, alinea las placas dorsales y prepara la cola para responder a cualquier amenaza. Mientras esta postura esté activa, el daño recibido de frente se reduce notablemente, reflejando su capacidad para absorber castigo. Al mismo tiempo, el daño del golpe de cola aumenta, volviéndose aún más peligroso. Como contraparte, su velocidad de movimiento disminuye todavía más, dejando claro que no es una postura para perseguir ni para huir. El mensaje que transmite esta mecánica es muy claro para todos los jugadores del servidor: atacar a un Stegosaurus preparado es una mala idea. No es un dinosaurio que busca pelea, pero si decides forzarla, lo harás en sus términos. Esta postura convierte al Stego en una muralla viviente, alguien que aguanta, castiga y no retrocede fácilmente. Pisotón disuasivo. El pisotón disuasivo aparece como una herramienta fundamental de control de área. No está pensado para matar ni para iniciar combates, sino para recuperar el control cuando la situación se vuelve caótica. Al activarlo, el Stegosaurus golpea el suelo con todo su peso, provocando una sacudida que se expande a su alrededor. Los dinosaurios pequeños y medianos serían empujados, derribados o desestabilizados brevemente. Las formaciones se rompen, los ataques coordinados fallan y el Stego gana el espacio que necesita para girar y preparar la cola.
Es una habilidad clave cuando es rodeado, evitando que la única opción sea huir. Este pisotón refuerza la idea de que el Stegosaurus controla el terreno inmediato. Acercarse demasiado no solo es peligroso, sino incómodo y arriesgado. Territorialidad herbívora. La territorialidad herbívora es una de las ideas más interesantes desde el punto de vista del gameplay y del ecosistema del juego. Si el Stegosaurus permanece durante mucho tiempo en una zona concreta, como una llanura abierta o un valle, comienza a recibir buffs defensivos temporales. Estos buffs podrían incluir mayor resistencia al daño, menor consumo de energía y una regeneración lenta pero constante de salud. No es algo instantáneo ni exagerado, sino una recompensa por jugar de forma paciente y territorial. El Stego no necesita recorrer todo el mapa para ser efectivo. Puede convertir una zona en su dominio. Esto lo transforma en un verdadero guardián del terreno. Un herbívoro dominante que protege áreas de pastoreo y obliga a los carnívoros a pensar muy bien si vale la pena provocar un conflicto. Atacar a un Stegosaurus en su territorio no es solo enfrentarlo a él, es enfrentarse a su ventaja natural. Cambios en el mapa. La inclusión del Stegosaurus también exige cambios claros en el diseño del mapa. Este dinosaurio necesita espacio. Necesita áreas donde pueda girar su cola, anticipar ataques y usar su poder defensivo correctamente. Por eso, el mapa debería incluir más praderas abiertas, claros dentro del bosque y zonas de pasto alto. Estos espacios no solo serían coherentes visualmente, sino que permitirían que su estilo de juego brille. En espacios cerrados, el Stegosaurus sufre, se vuelve torpe y vulnerable. Pero en campo abierto, se transforma en una amenaza constante, difícil de rodear y aún más difícil de derribar. Esto también aporta variedad al mapa, creando zonas claramente favorables para ciertos dinosaurios y obligando a los jugadores a pensar en el terreno antes de iniciar un combate. Embestida. La embestida aparece como una habilidad secundaria interesante, pensada no para causar daño masivo, sino para romper el ritmo del combate. No sería una carga rápida ni precisa, sino un avance corto, pesado y violento donde el Stegosaurus usa todo su cuerpo como arma. Esta embestida podría empujar, derribar o descolocar a dinosaurios medianos, dejándolos mal posicionados frente a la cola. Es una herramienta perfecta para castigar a quienes se acercan demasiado confiados o para interrumpir ataques enemigos. No sería un ataque principal, pero bien usado puede decidir el flujo de la pelea, creando aperturas que el Stegosaurus puede explotar con su golpe más letal. Efecto de irritación. El efecto de irritación refuerza aún más su rol defensivo. Si un carnívoro insiste en morder demasiado cerca de la cola o de las espinas, recibe daño de retorno o un pequeño sangrado automático. No es un castigo devastador, pero sí constante. Este daño acumulado desalienta ataques repetitivos y sin estrategia. Cuanto más insistes en atacar mal, más te castigas a ti mismo. El Stegosaurus no necesita perseguirte para ganar, le basta con resistir y dejar que el enemigo se desgaste solo. Es una mecánica sutil, pero muy efectiva para transmitir su identidad como herbívoro peligroso incluso cuando parece pasivo. Modo Furia. Finalmente, el modo Furia aparece como su último recurso. Cuando el Stegosaurus tiene poca vida, entra en un estado especial donde su daño y sangrado aumentan temporalmente. No se vuelve rápido, no se vuelve invencible, pero sí se vuelve mucho más peligroso. Cada golpe de cola durante este estado se siente más pesado, más violento, como un animal herido luchando por sobrevivir. Es un modo pensado para los finales de combate, donde muchos cometen el error de confiarse demasiado. Acercarse a un Stegosaurus herido puede ser incluso más peligroso que enfrentarlo cuando está sano. Este modo refuerza la idea de que, con este dinosaurio, el combate nunca es seguro hasta que termina. En resumen, estas son las novedades principales. La llegada del Stegosaurus no traería un herbívoro más, sino un pilar defensivo dentro del ecosistema. Un dinosaurio lento, pesado y territorial, pero capaz de castigar brutalmente cualquier error. Su gameplay estaría basado en el posicionamiento, el control del espacio y el sangrado extremo, obligando a los carnívoros a pensar antes de atacar y a respetar su presencia. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Qué habilidad te parece imprescindible para que se sienta realmente dominante? ¿Te gustaría ver más herbívoros con roles tan agresivos y defensivos a la vez? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.